reforma sometida al tratado debe de tener en cuenta es de que esta reforma es la reforma del sexenio anterior. Esta reforma fue la que defendió el secretario del Trabajo, Lozano. Se están nadando de a muertito con un trabajo que ya traían las legislaturas anteriores. Sí, yo creo que sí, lo están engañando sus asesores. Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí entre café y café con una nueva visita con nuestro amigo Erlindo Alberto Robles, que nos invitó a estar aquí en sus oficinas, quien pues nos va a comentar cómo nace pues su interés por agarrar esta bandera que retomó como líder social. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, pues como ya acertadamente lo dijiste, mi nombre es Erlindo Alberto Robles Pérez. ¿Cuál es el papel actualmente del sindicalismo y sobre todo ante la reforma que está a punto de entrar en vigor? El papel del sindicalismo pues es muy claro, defender los intereses de los trabajadores. Para eso son los sindicatos, son su razón de ser per se, ahí no hay vuelta de hoja. Lo que tenemos ahorita es un requerimiento de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, Suiza, debido a que en México existe un abuso de los contratos de protección. Esto es así. Cuando una sociedad económica, un ente económico, una empresa tiene 10 trabajadores, por ejemplo, y contrata con un mal líder sindical que le haga un contrato de papel en el cual los trabajadores no lo conocen, su existencia, firman el contrato y lo depositan en la Junta de Conciliación. Entonces, cuando los trabajadores quieren acudir a un sindicato que los vaya a defender y piden que ese sindicato sea quien los represente, lo que sucede es que como ya hay un contrato depositado, la ley anteriormente no permitía que hubiera otro sindicato. Entonces, por eso se llama de protección. Yo te protejo, patrón, porque te deposito un documento que va a impedir que tengas un movimiento sindical. Entonces ahí ya se libraban de los sindicatos, ¿no? El trabajador no sabía, pero eso es una situación que fue de incumplimiento de la ley, como muchas leyes que no se cumplen en México. Generalmente nosotros, como sindicalistas, lo único que pedimos es que se cumpla con la ley. ¿Por qué? Porque si se cumple con la ley, pues no tenemos necesidad de estar demandando a lo patronal. Si el patrón cumple con los horarios establecidos por la ley, si el patrón cumple con las prestaciones, si cumple con las normas oficiales de trabajo, ¿no? Si proporciona a los trabajadores sus uniformes, capacitación, pues, ¿por qué lo vamos a demandar? Lo que pasa es que existen las demandas porque la parte patronal muchas veces quiere burlar el Estado de Derecho. Entonces, nunca va a haber un sindicato, porque sería imposible que yo emplazara a huelga para que no se cumpla la Ley Federal del Trabajo. Lo que estamos haciendo es, cuando emplazamos a huelga, pues es por violaciones al contrato colectivo. A nadie le gusta que le violen lo que está previamente pactado, ¿no? Claro. Que es uno de los sucesos que está aconteciendo con la universidad, ¿verdad?, metropolitana.
el sindicato se pone en su papel, ¿verdad? De que dice, bueno, pues a mí me cumples con el contrato, y la patronal, en este caso la universidad, dice, pues no tengo. Entonces, en lugar de que haya un diálogo en el cual van a perder los trabajadores, necesariamente van a perder, porque nunca van a cumplirles con lo que está establecido en el contrato. Ahí ese es el verdadero problema, que los patrones no quieren cumplir con la ley, y por eso entramos los sindicatos, pero nunca va a ser en contrario, nunca va a ser que el patrón cumpla con todo, con todas las normas de trabajo y prestaciones y todas sus obligaciones, y que lo vayan a emplazar a huelga. Eso nunca va a suceder. Entonces la patronal nos quiere desacreditar, como le ha sucedido al senador Napoleón Gómez Urrutia, en el cual, por defender a los trabajadores, pues se puso con el hombre, uno de los hombres más ricos, los capitalistas más ricos de México, y es obvio que el señor pues no se va a dejar así como así que le hagan un menoscabo a su interés económico. Claro. Entonces, por eso todos o la mayoría de los líderes están estigmatizados. ¿Por qué? Pues porque el ponerse a defender los intereses de los trabajadores, pues no está visto con buenos ojos por el capital. Nunca. En ese sentido, la lucha de clases seguirá existiendo. ¿Por qué? Porque somos antagónicos, querramos o no, por mucho que querramos equilibrar, se podrá equilibrar los factores de producción, pero seguiremos siendo antagónicos, porque cada quien tiene sus propias necesidades y ve por sus propios intereses. ¿Cuáles son los pros y los contras de la nueva reforma laboral? Los pros y los contras. Pues yo creo que aquí hay un contra muy enfático para la política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque se echó a andar toda la maquinaria legislativa para aprobar, sin mover una coma, la propuesta de reforma del sexenio anterior. Si la reforma educativa no iba a quedar ni una coma, pues aquí quedaron puntos y comas y todo quedó intocado. O sea, es una reforma del gobierno de Enrique Peña y no tanto del gobierno de Andrés Manuel. Claro, es una consecuencia, porque en febrero del 2017, se promulgaron los cambios al artículo 123, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, y tenían un año para emitir las leyes secundarias. Se estuvo trabajando mucho, unos representantes de los trabajadores daban una propuesta, otros representantes de los empleadores o patrones daban otra propuesta, la Secretaría del Trabajo opinaba, y pues bueno, el caso es que nadie supo qué hacer porque hubo una confrontación de ideas. Y ahorita creo que es el momento de hacer un llamado al presidente de la República, porque con la presión de los Estados Unidos para sacar adelante el tratado comercial, pues están sacando al vapor
una iniciativa, aquí está, miren, es de 200 hojas, es el expediente minuta proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social. Ya. El problema aquí es que no nada más se está viendo el beneficio de los trabajadores, sino está viendo unos cambios que le van a afectar directamente al presupuesto de austeridad que está implementando el señor presidente de la República, porque van a tener que destinar recursos muy importantes para hacer más cara la impartición de justicia en materia laboral. Y tan es así que el procedimiento de conciliación que están planteando entre la ley, esto es, que antes de llegar a juicio tenemos que llegar a una instancia conciliatoria de manera forzosa. Entonces, si había un acto punitivo en contra del gobernado en la reforma laboral, en la reforma educativa, pues en la reforma laboral está 3 veces más explicitada una intención punitiva. Se está mezclando, por ejemplo, conductas penales, se están tipificando aquí, que pudiera ser como los delitos especiales, como la Ley General de Salud, pero consideramos que un código obrero debe de ser asequible y muy entendible para el trabajador, para la gente sencilla, y cada vez se va haciendo más engorroso, más denso el trámite, con amenazas que, por ejemplo, que si el patrón obliga al trabajador a firmar un documento en blanco, pues se va a hacer acreedor a cierta sanción. Pues es un delito penal, es un fraude, es una coacción, son amenazas. Entonces, lo que pasa es que no se está cumpliendo con el fin para el que fueron creadas las leyes. El Código Obrero debe de regular única y exclusivamente las condiciones de trabajo. Obviamente, si hay un dolo en la aplicación de esa ley o se trata de engañar a la autoridad jurisdiccional para obtener un beneficio indebido, eso ya entra en el ámbito punitivo de la ley penal. Entonces está habiendo una mezcolanza como si no hubiera más leyes en México y como si con este código obrero que están planteando fuera a ser la panacea que se va a solucionar todo, ¿no? Aquí con esto no se justifica que haya productividad, ni que haya bienestar, ni siquiera que se pueda cumplir. Entonces, ¿esto es una reforma sometida al tratado?
Es una reforma sometida al tratado y es una reforma sometida a los cambios constitucionales que aprobó el sexenio pasado y la legislatura anterior. De tal manera que las consecuencias las va a pagar políticamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Si son buenas, pues que será un beneficio, pero si el cochinero que le dejaron no nada más en seguridad pública, también se va a reflejar en la elaboración de un código obrero que no es lo que espera ni los patrones ni los trabajadores, pues él es el que va a pagar las consecuencias también. Así es. Hay un punto que me llama la atención. Se van a permitir la creación de más sindicatos. Hace un momento ponía como ejemplo el sindicato del gobierno central, el gobierno de la Ciudad de México, que es uno. Si surgen más sindicatos, ¿quién va a tener entonces en este caso el derecho o el poder de negociación? Porque a lo mejor un sindicato tiene una idea, un interés, y la otra parte tiene otra idea, otro interés. ¿Cómo van a lograr ponerse de acuerdo? Bueno, la intención aquí, y se dolía mucho la parte patronal, que no querían ser empresas con multisindicatos. Eso está contemplado en la ley. Se habla de que para que tengan injerencia en las decisiones del contrato colectivo deben de estar representados por lo menos el 30% de los trabajadores de la empresa. Pero también habla de que será de manera democrática como se votará el contrato colectivo de trabajo, de tal manera que nos estamos yendo totalmente a los extremos, porque imagínense, sin decir nombres, una planta de trabajadores de 3 turnos con 1,000 trabajadores en cada turno, ¿no? Son 3,000 trabajadores. Vamos a parar la producción para la asamblea, y si la asamblea no está bien conducida y se tiene que ir a una segunda asamblea o tercera o cuarta o quinta, la patronal nos va a estar devengando los salarios mientras nosotros estamos deliberando los acuerdos para que se apruebe el contrato colectivo de trabajo. Esa es la pregunta para quienes van a aprobar en el Senado esta minuta, que la van a estudiar y ellos van a tener en su mano ya el aprobar esta reforma. Entonces, en lugar de hacer un cambio benéfico, se está empantanando más las relaciones obrero-patronales. Cuando yo le diga al patrón, ¿sabes qué, patrón? Necesitamos que nos des, o nos vas a dar para gastos, para que alquilemos un lugar, porque pues el sindicato vive de las cuotas obreras, pero aquí ya si el trabajador quiere dar cuotas y si no, no. Entonces, ¿cómo vamos a votar el contrato colectivo? ¿De dónde vamos a hacer las asambleas? ¿En la calle, en la banqueta, en el parque público? ¿Vamos a parar la producción? ¿Qué vamos a hacer? Todo ese manual de procedimientos que sea lógico, porque el papel aguanta todo. Aquí le podemos meter otras 500 hojas y ahí van a estar. El problema es cómo se va a ejecutar todos los cambios que están proponiendo. Yo les pongo un ejemplo muy claro. Estamos hablando de democracia. La representación democrática per se en México es a través de los partidos políticos. Los maestros de la democracia son los partidos políticos. ¿Qué partido político se maneja con estos estándares? Por lo menos ellos tienen presupuesto. A nosotros, en ningún lado está que nos vayan a dar presupuesto para hacer asambleas, ni nos van a dar presupuesto
para mantener una burocracia que implica toda la estructura humana para llevar a cabo unas elecciones como nos las están imponiendo en esta ley. La pregunta sería, ¿es aplicable? Sí es aplicable, con un esfuerzo y una entrega muy grande por parte de nosotros los trabajadores, pero necesitamos también el apoyo de la parte patronal, porque si la patronal no está de acuerdo en que nosotros paremos la producción para realizar las asambleas, pues no vamos a poder realizar asambleas. Entonces nos genera un conflicto interno en las relaciones obrero-patronales. Situación que no hay un objetivo claro. Quiero mencionar, por ejemplo, hay un cambio constitucional que se está haciendo de una iniciativa en el cual están proponiendo que ya el artículo 123 ya no se rigieran la unidad de medida y actualización de acuerdo con lo establecido en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, como una referencia económica. Están pidiendo que se tenga únicamente como referencia para prestaciones sociales. A ver, me explico. Actualmente existe un criterio jurisprudencial para las pensiones alimenticias que dice: pensión alimenticia debe fijarse en los casos que así proceda, tomando como base el salario mínimo y no la unidad de medida. ¿Sí? Porque entonces este proyecto es muy objetivo y es muy bueno, porque nos está pidiendo que se tome en cuenta el salario mínimo para los pagos que el trabajador tenga que hacer al Infonavit y no la ley de medida. Igualmente para los pagos de pensión. Entonces eso es benéfico, pero algo así tan claro no se encuentra en la ley. O sea, ¿cuál es el beneficio que vamos a tener los trabajadores con la implementación de esta ley? Pues vamos a tener más trabajo porque mientras el patrón tiene un capital que le sirve para vivir, para descansar, divertirse, mandar a sus hijos a la escuela, nosotros como trabajadores nada más vivimos de nuestro trabajo. Si no trabajamos, no comemos y nos morimos de hambre, así literal. Entonces, el patrón sí puede distraer recursos incluso para defenderse, puede tener abogados. Ese es el fin del sindicalismo, que mientras el patrón tiene toda la fuerza coercitiva en contra del trabajador, el trabajador no tiene a nadie más que su sindicato, bueno o malo como sea, no tiene quien lo defienda. Entonces, si no tomamos en cuenta la parte vulnerable que son los sindicatos, que los sindicatos son fuertes, sí, porque debemos de ser fuertes para poder defender a los trabajadores, si no, pues, seríamos una asociación civil, ¿verdad? Entonces, sí tenemos una fuerza, pero eso no es una fuerza gratuita, es una fuerza que costó la sangre de los mártires que fueron masacrados ahí en Chicago y muchos otros que no han sido conocidos. El sindicalismo se ha ganado y se ha logrado a través de la sangre derramada por los trabajadores. Por lo tanto, no es un obsequio,
el que se exija la democracia, pues eso es una facultad potestativa de los trabajadores. Son los trabajadores quienes deben de exigir, y si los trabajadores en un momento determinado, en su acuerdo de asamblea, dicen que por sorteo se va a elegir el secretario general, por el sorteo se va a elegir, porque es la libertad sindical. Los trabajadores pueden hacer de su organización y conducirla como ellos quieran, porque vamos a ponernos en ese equilibrio de los factores de la producción. Estamos hablando de las organizaciones sindicales, la libertad sindical. ¿Por qué no limitan a las empresas y les dicen que tienen que ser democráticas sus votos de consejo administrativo? Somos iguales, no más que ellos con dinero y nosotros con puros centavos. Entonces no hay un equilibrio. Desde ese punto de vista sí está habiendo un atentado al estar tratando de influir en las decisiones libres internas de los trabajadores, imponiéndoles los criterios de procedimiento democrático que considera el Estado, o en este caso el Poder Legislativo, sin tomarnos en cuenta. Si ellos nos lo ponen como un modelo, mira, podrás hacer esto, y diremos nosotros los trabajadores, y si yo lo quiero elegir en una tómbola, no va a ser legal porque tú me lo estás imponiendo. Y quiero sacar a colación algo muy importante. El movimiento obrero, pues aquí en México se ve chiquito, porque dices, bueno, pues es que esto son los sindicatos en México. No, señores, son los sindicatos en México y en el mundo. Y como vemos, los estatutos de un sindicato en México está en China, y está en Estados Unidos, y está en Cuba, y está en Uruguay, y está en España, y está en Suecia. El movimiento obrero es único. Entonces, lo que se debe de tener en cuenta es de que esta reforma es la reforma del sexenio anterior, la minuta que dejaron cocinándose. Desde la época de Fox se viene cocinando esta reforma, que la UNT se volcó en contra de la nueva reforma laboral, ¿verdad? Si recordamos y hacemos historia, y después cada legislatura era el tema pendiente, la reforma laboral, hasta que en un mundo de reformas, la reforma para la justicia cotidiana, creo que le llamó el presidente anterior, pues le dejaron ya esto cocinado al presidente de la República, y ante una falta de asesores en la materia, pues se está distrayendo, y esto le puede generar un fuerte conflicto, no político, en la aplicación. La aplicación, la misma Secretaría del Trabajo ya reconoció que va a ser muy difícil la aplicación en los estados de la nueva ley. Parece que aquí en la síntesis que nos envían, por aquí andaba esa nota que me llamó la atención, o cómo es posible, si están viendo que va a haber una problemática que se va a generar con la entrada en vigor de
de los centros federales de conciliación o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus centros de conciliación. Entonces, ¿por qué el presidente de la República no ha sido bien asesorado por la instancia de la Secretaría del Trabajo y que le hagan ver los riesgos que implica esta reforma? Esta reforma fue la que defendió el secretario del Trabajo, Lozano. Aquí está el logro de Lozano, era lo que él buscaba. Entonces, diluir la fuerza de los sindicatos, que si algunos sindicatos formaban parte de la estructura de poder, pues que se focalice para resolver ese problema. Pero aquí están llevando en el mismo barco a todos los demás sindicatos, que somos la gran mayoría, somos sindicatos de empresa o sindicatos gremiales, ¿no? Aquí tenemos una carta de la Coparmex en donde manifiesta sus preocupaciones al senador Mauricio Curi, del grupo parlamentario del PAN, y dice que quiere que se garantice la democracia sindical en los emplazamientos a huelga. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a mi abogado un mandato para que me represente a mí y a 4 miembros de mi familia, y el juez me va a estar pidiendo que cada que vaya a promover una acción, ese abogado tenga yo que ir a ratificar, pues ¿para qué le doy el mandato? O sea, la parte legal es lógica pura. Las dirigencias de una persona moral, llámese partido político, asociación civil, cooperativa, sociedad anónima, sociedad civil, cualquier persona moral tiene un mandato para que un representante tome las decisiones y actúe en representación. Por eso son colectivos. Por eso el secretario general tiene la facultad potestativa de emplazamiento a huelga, no para estarle preguntando. Hay una asamblea en donde los compañeros autorizan, nombran el comité de huelga y entonces se van a la ejecución del mandato. Pero nos están viendo a los sindicatos como si no fuéramos nada. O sea, la representación legal nos la están diluyendo. Entonces, todas esas partes que van en contra de la figura jurídica de persona moral, llámese la que ustedes gusten, se está exhibiendo un desequilibrio por parte de esta ley emitida desde la época de Vicente Fox, y que ahorita con el empuje que le están dando y aprovechando la distracción del presidente de la República ante la cauda de problemas que le dejaron, pues está dejando pasar gravemente esta reforma que probablemente se la vendieron como buena, pero que le va a traer una serie de desavenencias, porque aquí esta es una carta que no queda bien ni con Dios ni con el diablo, ni le está dando a la patronal lo que aspira, y está pues enmarañando el trabajo de los sindicatos.
engañando al presidente? Sí, yo creo que sí, lo están engañando ¿Quién? sus asesores. Está mal informado en el contenido de esta ley porque el objetivo de esta ley, tal cual, es hacer más complicada la justicia laboral. Eso es, nadie me puede negar eso. ¿Es más complicada la justicia laboral? Sí. ¿Más costosa? También. Ahora, con esas dos respuestas, pues que valore el presidente de la República si esto le va a dar buenos resultados en 5 años o en 3 años. En las intermedias, que es como nos regimos nosotros en el sistema político mexicano. Entonces están dando palo de ciego con esa reforma. Sí, yo creo que más que palo de ciego se están nadando de a muertito con un trabajo que ya traían las legislaturas anteriores y que pues lo han venido guardando hasta el momento en que ahorita toda la carga, todas las consecuencias políticas que va a arrastrar las va a llevar la fracción parlamentaria de Morena. Entonces, es a lo mejor una mancha más al tigre de toda la carga que le están imponiendo al presidente de la República, no nada más con Pemex, no nada más con la inseguridad, no nada más con educación, no nada más con el tema de migración. Ahora viene la parte medular, que es lo que mantiene al país, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto bajo este esquema necesariamente va a disminuir. Porque, reitero, esto no alenta a que haya inversión. Entonces va a haber fuga de capitales. Muy probablemente pueda haber fuga de capitales. Por la situación, o sea, como dice el presidente, no es que seamos pregoneros, pero es muy claro que la práctica de esta ley en los centros de trabajo es imposible que se dé, sin afectar la producción, sin afectar la productividad. Si yo voy a hacer asambleas una vez a la semana y voy a parar la producción del centro de trabajo y voy a estar generando gastos de luz y voy a estar generando gastos de mantenimiento y voy a estar generando además me tienen que pagar mis salarios, ¿no? Salarios sin producción, pues necesariamente le voy a tener que pegar en el bolsillo de las empresas, porque las asambleas no se van a hacer por internet, o pues ya no hay días de descanso, ya los trabajadores son explotados como en principios de siglo, porque tomando en cuenta el criterio de la ley del Seguro Social, en donde el trayecto de la casa al trabajo cuenta como hora de trabajo, aunque ellos nada más toman en cuenta, parece ser que 1 hora, pero muchos trabajadores ocupan 4 o 5 horas de trayecto ida y vuelta a su casa, más 8 horas de trabajo que tienen y 1 hora por lo menos de descanso que le dan, porque está cocinándose esto. La Comisión de Trabajo y Previsión Social la preside el senador Napoleón Gómez Urrutia. Esperemos que tenga él un buen atino, tiene excelentes asesores, tan es así que se enfrentó a todo el Estado mexicano y ganó, y regresó con una gran fuerza, ¿no? Con una representación, con una
encomienda como es tan importante la presidencia de la Comisión de Trabajo del Senado de la República. Entonces, el fondo, en este caso, probablemente sí lo tendría que hacer el senador Napoleón Gómez Urrutia, es a quien le toca hacer el análisis profundo y de fondo en lo que va a ser esta reforma. Concluyendo, una reforma peñista que prácticamente se podría decir que el presidente desconoce y que se prevén muchos conflictos en caso de su absoluta aprobación. Pues es un excelente resumen. Yo me iría más allá, es una reforma de aspiraciones foxistas, ¿verdad? Con un refuerzo calderonista y con una puntilla peñista para embarcar a un López Obradorista. O sea, va a ser un mole. Así es. Así. Perfecto. Pues Erlindo, antes que nada agradecerte que nos hayas recibido. Gracias a ustedes. Una entrevista bastante interesante, tus puntos de vista. No sé si hay algo que desees añadir. Pues que nosotros vamos a estar atentos al desenlace. Ya habíamos comentado que mi profesión es ser abogado. Entonces, como abogado, pues no me puedo doler antes de que me peguen. Si consideramos que hay algunas deficiencias, las haremos valer a través de las instancias legales correspondientes, incluso estaremos acudiendo a la Organización Internacional del Trabajo en caso de que consideremos que está desfasado el equilibrio entre los factores de la producción, en este caso capital y trabajo. Y pues es todo, decirle a los compañeros sindicalistas que tengan confianza en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo personalmente, por una casualidad, volamos juntos cuando él fue a vivir a Oaxaca. Le hice un planteamiento respecto de la situación laboral y las condiciones en la OIT, y él, con esa manera afable cuando está de buenas, me dijo: pues échale ganas porque hay que defender a los trabajadores, y no estoy haciendo otra cosa más que defender a los trabajadores aquí y en Suiza y en China y en Estados Unidos y en donde sea, pero ahí estaremos, porque por eso la Casa del Obrero fue y seguirá siendo mundial. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues amigos, pues esto fue una plática que tuvimos con Erlindo Alberto Robles Pérez. Pues muchas gracias, y pues este es el programa Entre Café y Café. Hasta pronto.